Análisis de la operativa de la noticia del día de hoy, 28 de enero. Análisis de decisión de tipo de interés. Básicamente, como sería la continuación del video anterior, si has visto el video anterior, cuando el precio llegó aquí, que era donde tenía pautado que llegaría y no lo dejarían pasar, era mi probabilidad y mi análisis. Luego de no poder tomar este recorrido por lo incómodo que se puso en apertura y por el rango amplio que me creó luego de apertura, no me daba el ratio riesgo abarcando todo esto de stop y para llegar solamente hasta aquí, por lo cual no decidí operar esto. Luego, para el precio llegar aquí, aquí entraba un poco ya el conocimiento, porque era una operativa a la inversa, ya que al precio llegar aquí, normalmente lo que tendría que reaccionar hacia arriba, pero al ver que se quedó aquí, reaccionó, volvió y bajó, intentó tocar esto aquí, y aquí es ya cuando se comienza a ver la volatilidad de la noticia. Entonces eso me daba un indicio de que esta zona, que era una zona de compra, la cual menciono en el video anterior, esta zona la estaban vendiendo. Esta zona de compra la estaban vendiendo. Frenaron el precio, lo mantuvieron aquí, vendiendo, lo cual en cierto punto tuve razón, pero simplemente usaron ese descuento para al final empujar el precio un poco hacia arriba, con lo cual fue un stop, pérdida controlada, normal. Cuando llegas a este punto de aceptar una pérdida, en este punto es que todo cambia. Entonces, aquí ya comienzo ya sabía lo que venía, he puesto mi orden. Y aquí está una lección. Ejemplo, como siempre he dicho, sigo a varias personas que ya están muy desarrolladas en el trading, ya tienen muchísimo tiempo, son expertos, para mí son expertos y personas a seguir. Esas personas estaban más cegadas a que el precio se iba al alza. Y aquí está un punto importante de cuando tú tienes algo propio tuyo. Mi análisis me decía que era la baja. O sea, ¿por qué tiene que interferir mi análisis con el de otro? Eso era algo que me cuestionaba mucho antes. Si al final, después que comencé y que me dije a mí mismo, o sea, somos dos personas diferentes, estamos viendo el panorama de diferente forma. El mercado es el mercado y tú simplemente haces un análisis de acuerdo a las herramientas y cómo tú lo veas y de acuerdo a tu personalidad. Hay veces que esas personas que para mí son expertos se han equivocado y yo he acertado. Hay veces que esas personas que yo sigo, que son referentes para mí, esas personas han tenido la razón y yo he tenido la razón también. Simplemente ellos han cogido una bajada y yo he cogido una subida o viceversa. Entonces, ahí me comenzó a cambiar el chip. Y es algo súper importante. Aquí vemos. Al final, yo tuve un poco de razón, ya que para hacer un movimiento así necesitan acumular ventas. Lo único que lo que hace el precio siempre no es la intención real. Lo que hace el precio, la mayoría de sus veces, no es la intención real. Al final se terminó rompiendo mi análisis porque si volví a la zona
ponía mi segundo tiro, ya que tenía mi segundo tiro disponible, pero al final terminó rompiendo mi análisis. Por ejemplo, otra cosa es, yo no, llegar a este punto fue bastante difícil. Las zonas que yo marco no son zonas que por lo habitual se rompen muy fácil. Por ejemplo, esta zona, ¿por qué vino aquí? Ejemplo, el precio no viene a un lugar porque sí y ya, o porque quiero ir allí, porque el precio viene a un punto y se devuelve porque ahí hay algo, ahí hay liquidez. Que el precio viniera aquí, esta zona está marcada desde esta mañana, en el análisis anterior, esta zona está marcada. ¿Por qué el precio vino ahí, justamente ahí, y no rompió? Bajó, aquí lo intentó nuevamente y pum, vino de nuevo, lo intentó y para abajo. Aquí se quedó, me dio lo que yo andaba buscando, pero no fue suficiente. O sea, en cierto punto no estuve equivocado, pero no fue la intención real. La intención real era irse para arriba. Aunque realmente el precio no hizo mucho para el tipo de noticia, por lo que lo cual encuentro correcto que la noticia estaba descontada con, con la subida de Asia. Aquí estoy viendo, cuadrándome para entrar por segunda vez, poniendo el stop aquí. Ya no lo puse aquí porque era bastante recorrido y si rompía con fuerza no no es lo normal en noticias que se devuelve, pero al final sí terminó sacándome. Cuando aquí rompe ya me rompe mi análisis y doy todo por terminado el día de hoy. Sin más, eso fue el análisis para el análisis de noticias. Chao, chao.